Es abogada postulante en materia de trabajo desde 1997 a la fecha. Ha impartido diversas ponencias acerca de derechos humanos con perspectiva laboral. Ha participado permanentemente en el coloquio laboral, diferentes diplomados y conferencias. Le vamos a dar la palabra a la maestra Sara para que nos diga por qué eligió esta película. Gracias, buena tarde. Un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. La película se eligió porque han de saber que el cine es para mí una actividad que verdaderamente me gusta, me disfruta, y las actuaciones que en sus diversas películas ha llevado a cabo, en especial Meryl Streep, son buenísimas. Considero que es una de las mejores actrices a nivel mundial, y esta película, aparte de ser fresca, viene a ser una crítica interesante en el sector en el que me desempeño, que es el sector laboral. De suerte tal que pues hay gran posibilidad de platicar no solo acerca del equilibrio entre los factores de la producción, trabajador-patrón, sino también de derechos humanos y por supuesto hacer algunas críticas interesantes propiamente en el despliegue de las conductas de estos sujetos de la relación laboral a través de las actuaciones de esta actriz magnífica y un poco más, si bien es cierto, muy joven, madura en la actuación de Anne Hathaway como Annie Sass. Pues bienvenidos y se inicia la película. Antes de la palabra voy a decir tres cosas rapidísimas porque ya saben por qué. Porque hubo el debate previo justo antes de venir aquí en Facebook. Ya se las venía. No, pues es que me pusieron a pensar, la verdad es que es interesante, ¿no? O sea, yo creo, un poco por lo que ya por ahí comenté o posteé, como se suele decir, creo que efectivamente la selección de películas es parte de una metodología que es importante, ¿no? Pero también creo que justo en aras de la propia herramienta, naturaleza de la herramienta que es el cine, me parece que también podríamos caer en el mismo prejuicio de mucha gente que no usa el cine, ¿no? Yo pensaba que, por ejemplo, podríamos estar mejor discutiendo sobre una novela porque la literatura es más escolástica que el cine. Y ya entrando al cine, obviamente siempre ha habido digamos, ejercicio de argumento, de autoridad, de que es mejor considerar películas que sean de cine de autor a que sean películas comerciales. Yo incluso por ahí escribí en 2008 un articulito para una revista española que se llamaba así, ¿no? La fuerza normativa del cine comercial. Y justo diciendo eso, que a veces el cine comercial es más visto por más personas y tiene un impacto mucho mayor que el denominado cine de autor. Pero al final de cuentas creo que cuando uno está interesado por las manifestaciones culturales del derecho, por el folclore jurídico, como dicen los alemanes, pues habría que voltear hacia todos lados, ¿no? Incluso ya saben, ¿no? He apelado a la lectura jurídica del libro vaquero, ¿no? De un montón de cómics o de cosas que serían interesantes analizar. O sea, en ese sentido creo que el denominado cine palomero o los churros cinematográficos siempre tendrían algo que decir. Ahora, todavía más, yo esta película la he usado en ciclos de cine dentro de la Suprema Corte. O sea, yo también no sabía que se iba a ver esta película, ¿no? Pero la he usado en ciclos de cine para la Suprema Corte, justamente pensando en dos directoras que tienen años en la Corte y que funcionan de este modo. Yo lo que les puedo decir como el experimento sociológico es que en los dos casos, cuando pasamos la película, las referidas no se sintieron aludidas, ¿no? O sea, sí, es terrible, pero todo el personal es mi jefa, ¿no? O sea, la vieron perfectamente. Entonces, es muy difícil hacer ese ejercicio de enganche, a veces con los personajes, o nos desdoblamos, ¿no? Eso pasa allá, pero no soy yo. Y es interesante. Y justo les voy a decir para qué usamos
esta película la usamos dentro de un ciclo sobre ética judicial, sobre profesionalismo, porque sobre todo en el Poder Judicial se malinterpreta el profesionalismo, y en muchos sectores, no solo de la administración pública, sino también de las empresas, que malinterpretan esta idea. Ya saben, ¿no? Aquí está la referencia mejor al horario Pompi, por ejemplo, ¿no? y toda esta mala cultura que tenemos laboral. Ahora, una cosa que hoy supe y que incluso puede ser reconocida esta película, hay una colega, María Amparo Chong Cui, que es profesora en el ITAM, y fue secretaria de Estudios de Cuenta en la Corte, que está preparando una demanda de litigio estratégico contra los anuncios del Palacio de Hierro, porque a su parecer están cosificando a la mujer en muchos sentidos, y este es el eslogan. Incluso hace un estudio así como medio sociológico del impacto que tiene toda esta publicidad negativa respecto de eso, de la cosificación de la mujer. Entonces también creo que esta película va un poco en ese sentido, y claro, ya el hecho de que estén Anne Hathaway y Meryl Streep también sería un buen pretexto para la película. Pero claro, si ya vamos con el cine palomero en términos feministas, yo propondría otras dos: Resident Evil, y es una heroína, y una que estaba viendo ahorita que es Agente Salt, porque además en este sentido, ¿no? Es Bourne pero al femenino, ¿no? Entonces la gente que obra al margen del propio Estado, porque el Estado se ha corrompido, y entonces tiene que empezar ella a utilizar sus propias herramientas al estilo de Jean Freddy y James Bond, y en este caso pues, es Angelina Jolie con todos estos recursos en una de las primeras escenas para lograr escapar de sus persecutores. Cuelga sus panties en una cámara de seguridad, y justo su amigo le dice: por favor, quita tus panties y entrégame, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido habría mucha tela que cortar si ya nos ponemos un poco más alegres. Ahora sí, ya no voy a decir más, y le cedemos el uso de la palabra a la maestra Sara Liz Palma. Muchísimas gracias, Ramón. Yo apenas me estoy enterando de que en la página de Facebook habían hecho una sana crítica de la película, y de lo que estoy escuchando trato de entender de que sienten que está muy palomera, de que pudimos haber escogido otra película un poco más de arte, un poco más profunda. Sin embargo, defendiendo un poco la elección, déjenme comentarles que esta película es la segunda versión en cine de un bestseller. Resulta que quien escribió el libro vivió lo que Anne Hathaway, lo que Andy Sachs con su jefa en la revista Vogue. Realmente ocurrió, y la crítica que realiza a través de su propia persona me resultó interesante. Aparte de que, como habíamos comentado al principio de la proyección, la verdad a mí me fascina cómo actúa Meryl Streep. Haciendo un paréntesis, considero que es una de las mejores actrices en el mundo, y si no han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, África Mía, en donde también comparte créditos con Robert Redford, háganlo, está bellísima. O también, un poco más profunda, nos llega al corazón, Los puentes de Madison con Clint Eastwood. Véanlas, les va a gustar mucho. Aquí Meryl Streep hace las veces de la jefa redactora de la revista Vogue, y esta revista, como ustedes observan a través de Runway, tiene un perfil muy sintomático porque nos plasma una idea de lo que debe de ser la personalidad o la supuesta personalidad de alguien exitoso. Se supone que la trama nos muestra que la persona exitosa social y profesionalmente hablando viene siendo una persona guapa, estilizada, y sobre todo, y lo mencionaron muchísimo,
en el trayecto de la película, flaca, delgada, al grado de que Emily logra bajar muchísimo de peso, no comiendo o en los momentos de flaqueza con el cubito de queso, estando a punto de lograr su peso ideal porque le falta una diarrea, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en el ámbito del trabajo también se pierde piso, se pierde la perspectiva de lo que se debe de considerar como el éxito a corto, mediano o largo plazo. Considero que en ese punto es importante hacer un replanteamiento de nuestros valores, un replanteamiento de nuestros perfiles y sobre todo, pues adaptarnos a las circunstancias laborales. Hablando, aterrizando de lleno aquí en México, pues nos encontramos con una situación laboral, económica, social verdaderamente difícil y observemos cómo los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, las revistas, nos manejan unos estereotipos que si no estudiamos, que si no criticamos, que si no llevamos a cabo una crítica objetiva a la cuestión, pues puede llevarnos a pensar que lo que estamos viendo o lo que nos están diciendo es la única o la verdadera verdad, cosa que no es cierto. Desde el punto de vista netamente laboral, estamos observando a una patrona, obviamente en este ámbito de los sujetos de la relación de trabajo, trabajador-patrón, definidos en su ley federal del trabajo, artículos 8 y 10, para poder llevar a cabo este vínculo definido concretamente en el 20, pues vemos a una jefa sumamente exigente, imprudente, que exige más allá de lo que debiera de pedírsele a un colaborador, a un trabajador. Prácticamente Angie se convierte en una especie de pseudoesclava. Se le obliga a ver más allá, a pronosticar, a casi adivinarle el pensamiento a la jefa para satisfacer el más mínimo capricho. Como que consígueme el texto inédito de Harry Potter, ¿no? Entonces, es ahí donde viene ese sentimiento de crítica de parte de la laboralista, de parte de los abogados. Decimos, bueno, ¿hasta dónde es que debemos de cumplir ciertos objetivos para lograr crecer escalafonariamente hablando en el ámbito en donde me desenvuelvo? ¿Realmente es necesario ser guapo, estilizado, tez blanca, ojos claros, cabello güero para poder resaltar, trascender en mi ambiente laboral? Prácticamente el mexicano promedio, ¿cómo somos? Medimos alrededor de unos 60, unos 65, somos morenos, tenemos los ojos cafés y el cabello oscuro. Estadísticamente hablando, se ha podido observar que las personas que tenemos esas características no tenemos la posibilidad de ascender escalafonariamente en el ámbito del trabajo. Le dan prioridad a la gente bonita, pero pues habría que preguntarse qué es lo bonito, porque finalmente lo bonito por fuera llegará el momento en que se acabe, y si mejor lo bonito por dentro lo fomentamos, lo bonito por dentro lo agilizamos y generamos un equilibrio entre mente, corazón, el amor al trabajo, el espíritu, las ganas, el talento, el crecimiento, pero siempre pensando en que no debemos de dejar de lado el hecho de que somos seres humanos, personas que solemos cometer somos falibles y que sobre la marcha y sobre esas fallas es en donde más vamos aprendiendo precisamente para perfeccionarnos como gente de bien, gente de provecho. Entonces, por eso también la necesidad de proyectar esa película, analizar el lado oscuro de la misma y ahora ver no solamente la cuestión neta del trabajo y de la jefa sanguinaria y de la trabajadora explotada, sino también
que esos estereotipos que se están manejando en todos estos ambientes impactan de tal manera a nuestra sociedad, en especial a nuestros jóvenes, que llegan a causarles un verdadero conflicto de personalidad. Las jovencitas, las niñas de secundaria están dejando de comer, tienen problemas de bulimia, tienen problemas de anorexia, y realmente para estar delgado, pues uno no necesita matarse de hambre, sino comer bien, comer de todo, hacer ejercicio, prevenir enfermedades, algo que el gobierno, algo que nuestras autoridades de alguna manera tratan ya de aperturar y proyectar. El hecho de que al hacer este ejercicio, al alimentarnos sanamente, pues ya no vamos a gastar tanto en los hospitales para la atención de las enfermedades que ya están, sino que podemos hacer algo previamente. Actualmente se sabe que en este ambiente, en el ambiente del modelaje, las chicas de plano no comen, se alimentan de papel, de algodón, de papel mojado, y es lo que están ingiriendo constantemente, e inclusive a veces el organismo llega ya no a tolerar ningún tipo de alimento, que lo único con lo que se pueden mantener es, si no es el papel, con café. Entonces realmente es eso lo que en los trabajos se quiere proyectar. La revista Vogue, al sufrir una seria crítica a través de los diarios, sobre todo en Sao Paulo, Brasil, cuando en Vogue Kids se proyecta la imagen de niñas menores de edad muy delgadas, con poses muy sensuales, dice, bueno, vamos a hacer algo para generar una conducta diferente, a mostrar, a proyectar a la sociedad, pidiendo a las modelos o pidiendo en las modelos cierto perfil curvilíneo. Sin embargo, la revista no cumple el objetivo y continúan apareciendo mujeres esqueléticas que obviamente no son sanas. Ustedes tomen, pidan, compren en el puesto de revistas precisamente esa revista y se van a encontrar con mujeres ojerosas, demacradas, se les notan los huesos, y eso no es salud, eso no está bien. Entonces, de ahí la necesidad también de comentar esto. No sé si con lo que estamos diciendo ahorita vayamos bien, ¿quieren comentar algo? Podríamos abrir a unas preguntas y así para que se haga el debate, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo en sí no tengo gran cosa que comentar de la película, y ese tema prefiero dejárselo al resto de los compañeros. En particular es el tema sobre que a mí me gustaría que no se malentendiera la cuestión esta de que si es cine de arte o cine palomero, o que si uno es mejor que otro, porque por ahí no iba el debate. El debate es que había un programa en el que se propuso la película de Giordano Bruno. En particular, a mí me gustaría preguntarle así, nada más como ojo de buen cubero, a los compañeros que están en el auditorio, si alguien sabe quién fue Giordano Bruno, incluso a usted como comentarista, si conoce el personaje, el caso, si sabe cuál fue su aportación al mundo científico, o cuáles son las peculiaridades en su proceso legal. Yo preferiría entonces que mejor viéramos esa película, ¿no? Porque bueno, precisamente en ese sentido era el debate, ¿no? Que hay algunas películas que se vale que las veamos, ¿no? Simplemente porque pues, queremos pasar un mejor rato, nos queremos desaburrir, o porque todo cine siempre va a traer algo que comentar. Yo incluso mencioné ayer, pues vamos a poner la película de Rápido y Furioso y vamos a platicar sobre la libertad de tránsito, ¿no? Bueno, es que el derecho está en todo, está implícito en todo. Entonces, de cualquier película podemos sacar algo, eso estoy seguro. Pero para fines del cine debate y para la cuestión académica, y por ser esta ocasión, a mí me parece que
hubiera sido preferible que se mantuviera la película de Giordano Bruno en el programa, porque me parece que era más enriquecedora para todos. Eso era nada más el punto. No me niego a que veamos cualquier tipo de películas, pero en este caso en particular, me parece que la elección tal vez pudiera ser un poco cuestionable. Es todo, gracias. El antes de gusto. Solo quiero hacer una acotación, compañero. Giordano Bruno al principio se eligió, yo la propuse para comentarla yo, por cuestiones de la libertad de expresión. Aquí lo que quisimos incluir era derecho laboral, y de derecho laboral hay muchísimas cosas, pero esta película en particular se eligió porque lo que se quiere ver aquí es precisamente que el cine comercial, no comercial, etcétera, es como los libros, un bestseller o un libro digamos, muy complicado de un filósofo famoso. En ambos se pueden sacar muchas cosas, muchas enseñanzas, como ya lo dijo la maestra. La próxima semana se va a proyectar El perro andaluz, y El perro andaluz precisamente trata de la libertad de expresión que quiso tratar Giordano Bruno, pero de otra forma. Entonces, yo también vi las críticas y me parece que, pues sí, puede ser que se espera aquí arte de cine de arte, etcétera, pero lo que se quiere es hacer la variación y la mezcla de todo tipo de cine, ¿no? Por ejemplo, el próximo va a ser un corto, y próximamente se verán más cortitos o más documentales. O sea, lo que queremos hacer es enriquecer todo este ciclo de cine debate. Y, por ejemplo, con esta película se empieza Derechos Humanos. Y también lo que queremos es que los derechos humanos no se vean como algo que está en los libros y que está explicado por monumentos académicos, sino que sean lo más útiles en algo tan comercial que se pueda llegar a la gente que desgraciadamente no lee lo que nosotros, sino que ve Televisa o ve TV Azteca o con el libro vaquero. Entonces, lo que se quiere hacer es esa penetración del cine, nada más. Pero si ya no se va a programar yo, Giordano Bruno, lo que sí puedo hacer es yo hoy mismo la subo a Facebook y la vemos cada quien cuando tenga tiempo y la debatimos la semana que entra. Pues ya no sé. Claro. Bueno, pues déjalo palomero, lo dominguero y del Canal 5, o sea. Luego, la anorexia neuronal, esta está fuertecita. Y ahora, para terminar, el paso del Homo Videns al Homo Laborans, explotado, sin dignidad y alienado completamente. Creo que la película realmente sí sobró en el ciclo. Creo que hablar de derecho del trabajo es más profundo que ver como una jefa pseudoexigente a la cual muchos aspiran llegar a ser. Creo que está de más. O sea, exaltar la humillación para de pronto venir a decir, es que el ser humano tiene derechos humanos y tiene una dignidad, está súper de más. No creo que sea el camino para que el ser humano alcance la dignidad. El día que tengamos que dejar de hablar de derechos humanos es porque ya no se violan derechos humanos, y ese día nuestro trabajo como abogados va a ser fructífero. El día que el derecho al trabajo proteja o llegue a tener una posibilidad de penetración para efectivamente atender casos en los cuales hay abuso por parte del patrón sobre el trabajador, ese día estaremos hablando de que existe derecho al trabajo. Pero de verdad, después de la reforma laboral, yo no creo que haya una cosa tal que exista como derecho al trabajo. Ok, gracias. Bueno, buenas noches. Voy a hacer una opinión. Voy a tratar de conciliar todo lo que se ha dicho. Sé que no es la intención de las opiniones, sino externar tu punto de vista,
también lo haré, intentaré colmar todos los objetivos. Se hablaba de Resident Evil como una de las propuestas. Yo no vi algo muy distinto a Resident Evil, yo también vi un montón de zombies al estilo Lipovetsky. Esta película realmente tiene un contexto sociológico muy fuerte. Si se lee La era del vacío de Lipovetsky, nos damos cuenta que esta película tiene mucha relación con lo que el autor está indicando. Tiempos líquidos de exactamente. Estamos hablando de un infierno de zombies, de narcisos postmodernos. Yo lo vi en la película. Entonces pues son otro tipo de zombies, y evidentemente podemos hacer, y es lo que quiero decirles ahora que se ha dado la discusión entre si la película es una basura y si debimos optar por otra. Nosotros tenemos el poder de convertir los metales vulgares en oro. Al menos es lo que pienso de una persona crítica y de una persona pensadora. Yo estoy de acuerdo con Juanjo, la película no es fascinante ni fue la mejor, y también estoy de acuerdo con la selección. Si el trabajo es como el alquimista y podemos convertir los metales vulgares en metales preciosos, hagámoslo. Y pienso que esta película evidentemente no es mi favorita y hubo un momento en que me desesperó, más porque llegó al extremo de las cuestiones que Jorge decía, que estoy de acuerdo con él en ese sentido. Vi a los zombies lipovetsquianos, vi al narcisismo y esta forma de acción social en la que el capitalismo está influyendo en la mente de las personas, porque esto, más que del derecho del trabajo, no obstante nuestra ponente está aquí precisamente porque la línea es esa, o es lo que se quería dar. Sí puede hablarse del derecho del trabajo, pero de una forma quizá accesoria, secundaria, como consecuencia. Estamos viviendo un capitalismo que te está imponiendo una cierta actuación, como si fuese una obra de teatro. La moda ahora es tu caracterización para entrar en esa obra, y si no estás en esa obra, estás fuera. En esa obra no eres parte de la sociedad, no eres parte del sistema, no eres parte del juego. Y evidentemente este tipo de caracterización en la identidad de las personas es lo que el propio Lipovetsky denomina pues el vacío que cada uno de los individuos está teniendo en la posmodernidad, y que lo único que hace como acción social pues es consumir y llenar un vacío que nunca va a llenar y que nunca va a poder satisfacer, porque el sujeto pues evidentemente por dentro es miserable. Una parte de esta miseria a la que me refiero la vi en la película cuando la mujer esta, la de la revista La Canosa, está enfrentando otra vez el divorcio, y es la escena en donde se presenta demacrada, sin el maquillaje, sin los abrigos, sin las joyas, y ves lo que realmente es. Era una bruja, la vi hecha una piltrafa, y esa era su verdadera esencia, esa era su verdadero rostro, no ese rostro despampanante con el cual llegaba todos los días a la oficina. Pienso que podemos convertir metales vulgares en oro, y si nosotros podemos contribuir con estos análisis, porque como bien lo decía el doctor, estas películas son las que llegan al grueso de la población. Estas películas son las que están plasmando la idea, la mente de todas las personas, y no por ello voy a estar en desacuerdo con Juanjo. Yo estoy de acuerdo con él, pero bueno, tampoco podemos pues cerrar los ojos y decir no, solo puro cine cultural, puro cine francés o alemán, o el de Giordano Bruno, lo que sea. No, también hay que explorar, también hay que ensuciarnos un poco, porque si no vamos a estar en la atalaya, y de la atalaya hacia la tierra pues hay una gran distancia. Sería todo, gracias. Nada más decir, el capital de Costa Gabras también puede ser una muy buena opción para analizar este fenómeno. Adelante, y ahorita Gracias. Concuerdo y mucho con sus respectivos puntos de vista. Si hay algo que me gusta de este tipo de actividades al estar aquí en la universidad, más en este nivel posgrado, es que trasciende la universalidad y trascienden los diversos criterios que ustedes objetivamente exponen con base en sus experiencias y sus puntos de vista. Maravilloso. Tienen muchísima razón cuando al hablar de las reformas a la Ley Federal del Trabajo se nota que verdaderamente el legislador no cumplió con el objetivo de las necesidades actuales de nuestra sociedad. Cuando es notorio que se buscó el beneficio para uno solo de los sectores, que es el sector patronal. Cuando no se protege a los trabajadores respecto del reclamo, entre otras prestaciones, de los salarios caídos y se les cortan a sus 12 meses. Cuando los juicios son tan tardados
cuando los litigantes tenemos que esperar horas para el voceo de una audiencia y que nos digan que por lo avanzado de la hora se va a diferir. Es cierto. Sin embargo, las autoridades, justo le platicaba a la doctora Karina que hoy estuve en la junta con los alumnos de licenciatura del sistema abierto, y las autoridades, en defensa de lo que ustedes sanamente critican, decían, es que no podemos hacer más allá de lo que la misma infraestructura nos permite. Son miles de juicios los que tenemos que atender. Nosotros, ¿qué más quisiéramos que resolver atendiendo al fenómeno tan importante de la conciliación que debe de prevalecer en todo proceso laboral? Pero por desgracia, en ocasiones son las mismas partes, los abogados, los litigantes, quienes no colaboran en esa situación pensando en un beneficio personal, pensando en el beneficio mayormente económico. Entonces, es verdad, pareciera que los derechos humanos resultan algo muy idílico, resulta poesía. Sin embargo, en nuestras manos está que se materialice el contenido de la ley con nuestro actuar diario. Me gustaría en verdad que todo mundo pise los tribunales, que no sea la diatriba de que ¿y por qué se dice o por qué no se hace? Cuando vivamos el drama verdaderamente de lo que vivimos las partes, de cuando tenemos que argumentar y generar ese proceso para plasmar esas ideas en defensa de nuestros respectivos clientes, y tener que lidiar no solamente con el contrario, sino con una autoridad, a ver si decimos exactamente lo mismo. No es tan fácil. Por desgracia, no siempre concuerda la realidad con el contenido legal. Sin embargo, debemos de entender en este ánimo de llegar al oro, de que hay un proceso a seguir, de que hay una idea a evolucionar, siempre pensando en la obtención del mayor beneficio, que a los ojos nuestros pues debe de ser la obtención de un equilibrio, de una equidad entre trabajador y patrón, de resolver los conflictos y lograr una justicia que es lo que la gente pide, lo que la gente clama, y eso lo vamos a hacer pues con el paso del tiempo, pero materialicemos, hagámoslo, vivamos en los juzgados esa situación, y verán que de repente a veces pareciera que se lucha contra corriente. Mucho también depende de nuestra postura, de nuestra forma de ser, de cómo le llegamos a las autoridades, al mismo contrario. No solamente es grabarse de memoria un articulado, o leer miles de ensayos, o ver muchas películas de arte, sino verdaderamente ajustarnos a nuestra realidad, y en nuestra realidad colaborar para que paulativamente vayamos transformando la paradigma. ¿Había otra pregunta? ¿Qué tal? Pues también en el ánimo de ir concatenando la serie de participaciones de los compañeros, aquí hablaban sobre el concepto de alienación, y la película sobre todo toca ese tema, pero yo creo que aquí no se ha terminado por desarrollar, no se ha terminado por hacer ese diagnóstico principal, que es el concepto de trabajo. Lo que es medular saber, o sea, que se entiende. Ahí en la película constantemente se recurre al concepto de trabajo, y trabajo, y trabajo. Acá tampoco lo han clarificado del todo, y justo pues de los teóricos filosóficos modernos como el mismo Marx, su gran filosofía parte del concepto de trabajo a través de la alienación y usted mencionaba que nosotros nos tenemos que adecuar a la realidad. Yo creo que más bien nosotros tenemos que adecuar nuestra realidad, porque a partir de ahí viene la tergiversación del lenguaje, que para Marx es eso. A partir de esta tergiversación del concepto de trabajo, porque habría que establecer qué entendemos primero por trabajo, y Marx entiende de una manera muy hegeliana, que es la objetivización del ser. O sea, el ser a la hora que produce algo se está produciendo a sí mismo en ese objeto. Entonces ven a Adam Smith, una especie de Martín Lutero,
con la religión. Entonces ahí tenemos los dos pilares de la tergiversación de la realidad. Más bien no habría que adecuar nosotros a la realidad, más bien habría que adecuar nuestra realidad a nosotros, porque justo esa realidad ha sido tergiversada a raíz, económicamente hablando, con el concepto de trabajo y la alienación de y en la religión el desarrollo lo hace Feuerbach como tal, la inversión que establece al humano como el predicado y a la deidad como sujeto. Habría que reinvertir eso. Es lo mismo que pide Marx en el concepto de trabajo, por eso lo asimila Adam Smith con Martín Lutero. Son esos dos pilares que han tergiversado la realidad misma. Entonces habría que reconceptualizar lo que entendemos por trabajo, porque de ahí se desprende este gran concepto que tan mal se utiliza actualmente, que es el de ideología. Ideología lo estamos entendiendo como cualquier tipo de creencia, y el concepto auténtico de ideología es la inversión de la realidad. Entonces más bien aquí habría que es lo que acuña el mismo Hegel primero, después los hegelianos de izquierda con Feuerbach y posteriormente con Marx. Entonces habría que, porque aquí hacer una crítica al capitalismo. Entonces pues para dinamitar el capitalismo hay que reconceptualizar toda esa serie de conceptos: trabajo, religión, sujeto, divinidad. Entonces pues habría que empezar por ahí. A mí me gustaría pues empezar a abonar y preguntarle a usted qué entiende por trabajo, ¿no? Si lo entiende de la misma forma que Marx, que es la misma idea hegeliana del sujeto en sí mismo, en el objeto. Para mi gusto habría que empezar por ahí. ¿Qué entendemos por trabajo? De acuerdo. ¿Dos más o Dos más, estamos sí, a dos más y ya. cómo venía? Buenas noches. A mí me gustaría que me enriqueciera un poco. Yo llevo 10 meses dedicándome al laboral burocrático y tengo dos visiones, ¿no? En una dependencia del gobierno federal hay dos clases de trabajadores: el trabajador de base y el trabajador de confianza. Al trabajador de base hay que protegerle sus derechos al máximo porque tiene un sindicato que te puede parar la dependencia. Pero al trabajador de confianza lo puedes tener hasta las 3 de la mañana trabajando porque pues es de confianza, ¿no? Y tengo un caso muy particular: un trabajador con 3 meses de trabajar de base, 3 meses sin ir a trabajar, al que hay que instaurarle todo un procedimiento, que hay que mandar a la junta y hay que esperar que resuelva y shalala. Y tengo un servidor público profesional de carrera que le levantan una denuncia por acoso laboral, y el secretario firma el despido así, nada más, sin ningún procedimiento, argumentando que perdió la confianza. Entonces me salta a la vista esta parte, porque es cierto, en todas las dependencias del gobierno federal, y por lo menos en mi experiencia, tenemos jefes que exigen la excelencia, ¿no? Y quieren que le leas el pensamiento. Y efectivamente, si haces algo bien, nadie te lo va a reconocer porque es tu trabajo, pero pobre de ti si haces algo mal, te la vas a acabar, ¿no? El regaño. Y hay cosas que dices, bueno, creo que en gran parte esto de defender la dignidad humana, de defender la dignidad laboral, viene mucho de ti, ¿no? ¿Qué quieres? Y ahí está plasmado, ¿no? ¿Cuál es tu límite? Pero a mí sí me cuestiono mucho esta parte de cuál es mi labor como autoridad, como miembro de esta infraestructura para cambiar esto. O cómo cambiamos, cómo pasamos del discurso a la realidad. Buenas noches. Pues me gustó mucho la última intervención que acaba de realizar, en el sentido de que tengamos los pies sobre la tierra y la tierra en la que vivimos. Estoy de acuerdo con el compañero que hablaba de reconceptualizar este tipo de términos y partir. Lo cierto es que no podemos partir de cero. Tenemos ya estructuras, tenemos sistemas, tenemos ya cuestiones hechas, que si bien es cierto, ya están erigidas, también lo cierto es que desde dentro es donde tenemos que hacer el cambio. Y como la última pregunta que señalaba la compañera, ¿cómo le hago? La cuestión aquí que nos plasma la película, independientemente que igual opino que es cierto que hay que bajarnos a este tipo de cine, porque es el cine que ve todo el mundo. Y si no vamos a estar criticando lo que hace todo el mundo, pues tampoco no sirve de nada que nosotros estemos a un nivel superior y la realidad sea otra, ¿no? Entonces, en el
punto aquí de la película, lo que plasma Andy, es que al final ella tiene la decisión y tiene el valor de decir, no me gusta, no voy a formar parte de un sistema al cual rechazo, y abrir los ojos y veo que esto no está bien. Entonces muchas veces nosotros mismos como abogados sabemos que estamos defendiendo a la parte, al patrón, en muchos de los casos los que realmente tienen que pagar. O sea, tú como abogado sabes que el patrón tiene que pagarle, pero como es el que te paga a ti, pues obviamente pues tú lo defiendes porque es tu chamba, ¿no? Entonces quitémonos de esta doble moral de decir, ¿sabes qué? Pues yo pienso esto, cuando la verdad es que muy pocos abogados tienen, o tenemos, quiero pensar que soy una de ellas, el valor de decir, no lo voy a hacer porque mis principios no me lo permiten, y no voy a venderme por una situación de a lo mejor un salario o un empleo que a lo mejor no estoy conforme, ¿no? Entonces hay que ponderar qué es lo importante para ti, ¿no? O que tengas un coche, un celular, lo que sea, o realmente ser justo, ¿no? Como podría ser, como tu carrera te lo exige, ¿no? Entonces, y Andrea tiene al final del día el valor de hacerlo, se va y sigue con sus principios, que es como el gran tema al final, no le interesa, ¿no? Vamos a así hacemos otro bloque. Es que tienes media hora levantando. Ahorita porque ya empezaron a sacar la mano para que sean otras Sí, por supuesto. Qué bonitas sus preguntas, qué bonitos sus comentarios. Digo, ya entrando en materia. Respecto de la primera, cuando me preguntas qué entiendo por trabajo, a secas te podría decir que te diría que es un despliegue de actividades físicas o un despliegue de una actividad mental. Es el trabajo. Pero si le ponemos la perspectiva jurídica, si metemos a Marx con su manifiesto comunista. Incluso va desde antes, son los manuscritos y son la ideología alemana, donde habla, bueno, y obviamente el capital, ¿no? Pero... Exactamente, te podría decir que el trabajo es muchísimo más, es un concepto evolucionado e inacabado. El trabajo es un concepto que está, por fortuna, en constante movimiento y en donde jamás vamos a encontrar una única y verdadera respuesta. Dependiendo, ahora vamos a aludir a los comentarios de tus compañeras, dependiendo de tu visión como abogado patronalista o de tu visión como abogado de trabajador, vas a generar las diversas respuestas que te van a dar una victoria. Pero finalmente, valdría la pena preguntarnos qué es ganar. En el mundo, en el ambiente de litigio, ganar para algunos, me incluyo, puede ser lograr el equilibrio entre los factores de la producción para conseguir un arreglo conciliatorio lo más rápido posible, independientemente de mis honorarios. ¿Y si no hubiera una relación amo-esclavo? Ok, aguanta. Sin embargo, si en otra perspectiva como litigante encontramos que tal vez la necesidad o la prioridad en mi propia estereotipia sea la obtención de dinero, entonces no voy a querer ningún arreglo entre los sujetos de la relación de trabajo, y mientras más se aletargue un juicio será muchísimo mejor, lo que nos hace pensar entonces de que hay un verdadero problema en el sistema. La crítica que estaban realizando y de la que debemos de partir tienen toda la razón para que con base en ello logremos transformar paulatinamente hablando. Y sí, es desde dentro. No es más que si ustedes le dicen eso al secretario, a la secretaria de acuerdos, que tiene los expedientes en el piso, los expedientes que apenas se les ven los ojitos y nos va a mandar a León. Es un poco más allá en ese trance, en ese trámite, en el ánimo
convicción de lo que queremos lograr para verdaderamente lograr el objetivo. Ahora, respecto de esta visión, creo yo, maniqueísta, amo-esclavo, ustedes valoren si no están cayendo en un momento dado en esa relación. Ustedes valoren si trabajan para vivir o viven para trabajar. Simplemente véanlo en ustedes mismos. Y la cuestión afecta, por supuesto, cuando nos damos cuenta que, ahora atendiendo a tu pregunta, ¿cómo hacer? ¿Qué criterio como autoridad adoptar para contrarrestar esas situaciones? Sabemos que el apartado B del artículo 123 constitucional, que trata el ámbito burocrático, se apoya en mucho de la Ley Federal del Trabajo, supletoriamente, pero definitivo se aplica en la esencia. ¿La esencia cuál es? El derecho del trabajo tiene un principio fundamental que es el principio de orden público. El derecho del trabajo, con ese principio de orden público, habla de derechos irrenunciables. ¿Y con eso qué queremos decir? Que estamos hablando de la máxima proyección de lo que pretende nuestro universo laboral, que es la estabilidad en el empleo. Esa estabilidad en el empleo, en un momento dado, va a generar, a los ojos de muchos tal vez, una sobreprotección al trabajador. Y es por eso que los patrones a veces actúan indebidamente. Es que le perdí la confianza porque era un trabajador de confianza, cuando que saben que deben de cumplir lo dispuesto en la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y entregarle personalmente y por escrito un aviso de rescisión en donde, por alguna de las causales enumeradas, se te está diciendo, pues muchísimas gracias, no tengo ninguna responsabilidad. Claro que también hay que acotar respecto de la naturaleza del trabajador. Tú comentas que hay trabajadores de base y de confianza, pero te podría decir que hay más eventuales. Exactamente. Pero respecto de estos dos que mencionabas en específico, el trabajador de confianza, a diferencia del de base, no tiene estabilidad en el empleo. No tiene derecho a formar parte de los sindicatos de los trabajadores de base. El trabajador de confianza tiene una naturaleza dual. El trabajador de confianza es al mismo tiempo trabajador, pero también patrón, porque da órdenes a subordinados. Y es por eso que se dice o se comenta de él que se le puede perder la confianza. Sin embargo, en términos de expresamente el artículo 9 de tu ley, la propia legislación bien dice que no basta con el señalamiento de que se es un trabajador de confianza, sino que se tiene que demostrar que las funciones que desempeña son de dirección, administración, representación y supervisión. Y con base en eso, tratar de demostrarlo. Ahora bien, cuando un trabajador demanda, sabemos que a partir del momento en que ocurre la ruptura de la relación de trabajo, en el apartado A del 123 tenemos 2 meses para demandar. En el apartado B, que es en donde te desenvuelves, tienen 4 meses. A partir de ese momento podemos, como trabajadores, reclamar una de 2 pretensiones principales: la indemnización constitucional o el cumplimiento de la relación de trabajo, o subsidiariamente indemnización y cumplimiento, o al revés. Esto es importante mencionarlo por lo siguiente: cuando se es trabajador de confianza y de alguna manera se está consciente de eso, por supuesto su abogado, quien lo va a defender en juicio, debe de, haciendo alusión un poco a la estrategia y al pronóstico que hace Andrea, pronosticar cómo es que un patrón se puede defender. A sabiendas, el abogado de un trabajador de confianza, que puede que lo sea, ¿qué pretensión reclamar? Generalmente cuando se reclama el cumplimiento de la relación de trabajo, ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué yo reclamaría un cumplimiento de la relación de trabajo si hubo una fractura, una ruptura? ¿Por qué querría volver al empleo? Sin embargo,
si nos ponemos a analizar el caso en cuestión, pues tal vez porque ya tenía una antigüedad considerable y estaba a punto de jubilarme o de pensionarme, porque tal vez por mi edad no tengo la posibilidad de encontrar otro, porque tal vez la persona que me despidió se vaya pronto y tenga el chance de volver, porque las prestaciones son excelentes. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que si tú con esa visión reclamas el volver a tu centro de trabajo, sabes también que un patrón puede decir, momento, es trabajador de confianza, me someto al arbitraje, al arbitrio de la Junta, no me quiero pelear contigo y hasta la etapa conciliatoria promuevo un incidente de insumisión al arbitraje en donde, mira, toma tu dinero, no quiero pelearme contigo y vete de aquí. ¿Pero es realmente lo que queremos? Yo creo que no. Lo que queremos es estabilidad en el empleo, lo que queremos es que se cumpla la ley, lo que queremos es que ambos estén contentos, que ambos, al producir uno, al estar contento el otro, lleven ese matrimonio jurídico laboral en paz y de esa manera se pueda proyectar una posibilidad de crecimiento. ¿Me explico? Entonces, bueno, es también cuestión de estrategia, cómo hacer, tratando, digo, la recomendación sería tratando verdaderamente de, siguiendo nuestros principios éticos, tratar de que se cumpla lo dispuesto en la ley. ¿Y cómo le hacemos a la Junta de Conciliación y Arbitraje? ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo les hacemos notar que como que algo falta? Pues tal vez se me ocurre optimizando horarios, celebrando audiencias en las tardes, se me ocurre capacitando a su personal, se me ocurre que al sector de la conciliación, a los conciliadores propiamente dichos, verdaderamente se aferren a su tarea para bajar las cargas en la propia Junta que les permita desahogar el trabajo y llevar más rápidamente los procesos. Se supone que deben de ser expeditos, que deben de tramitarse en un año. Sin embargo, pues en la realidad vemos que los juicios pueden o tardar meses o tardar hasta 15, 20 años. Antes de las reformas no nos importaba mucho a los abogados, en especial a los que patrocinamos trabajadores, la tardanza, porque se generaban salarios caídos, diariamente se generaban salarios caídos. Sin embargo, ahora con las reformas, en el corte de esos salarios caídos, los 12 meses más los 3 que vienen siendo los 15, esos 3 que viene a considerarse como la indemnización constitucional a reclamar como pretensión principal, pues ya no nos da mucho margen de generar un mayor recurso, pero finalmente decimos que mejor que arreglar el asunto, que mejor que quitarnos un problema de encima y que nuestro cliente esté contento, pero debe de ser a través de la concientización de lo que verdaderamente se necesita. Desde mi humilde punto de vista es que a la gente que trabaja ahí se le impartan cursos, se les dé la posibilidad de estudiar una maestría, se les dé la posibilidad de estudiar en niveles más amplios y superiores y siempre capacitarlos, siempre innovar para que estén actualizados y sea gente competente para resolver las problemáticas cotidianas y que por desgracia, viendo la reforma de fondo en la parte sustancial, nos damos cuenta que muchas problemáticas actuales no se tocan por esas reformas. Y sí mejor se privilegió el fenómeno del outsourcing. Sí, nada más antes de decir una cosa porque es importante y creo que así incluso también se daría claridad a esto. Decía Carmen que esa es la primera película de un ciclo sobre derechos humanos. Me parece que eso puede ser una suspicacia interesante. ¿Por qué?
porque como por lo que leo en las intervenciones, el derecho laboral es lo que más lejano está de los derechos humanos. O sea, incluso es un tema tabú en México. O sea, y no es una elucubración, ¿no? Hay metateórica. O sea, la CNDH no tiene competencias sobre los asuntos laborales. El artículo 123, más que una cuestión operacional, es una declaración de principios enorme. O sea, hay cosas que por sentido común dicen no funciona. El derecho laboral en este país no funciona. La jurisdicción de la que se está hablando pertenece al Poder Ejecutivo. O sea, una serie de vicios que está porque tiene que ver con toda una construcción histórica a partir de esto, de las estructuras que el Partido Nacional Revolucionario, luego el PRI hicieron a través de Lázaro Cárdenas, y ya sabemos todo eso. O sea, es un tabú, es un tema que no se puede tocar, ¿no? Y ahí no se habla de derechos humanos. O sea, es curioso porque en todas estas intervenciones yo noté una cosa, que si estamos hablando de la reforma de junio de 2011 y yo no soy tan fan ni fanático de eso, tendríamos que estar hablando de trabajo digno, o sea, no de cualquier trabajo. Y cuando entonces Ramón Landaverde dice cómo definir el trabajo, que hay que trabajar, no cualquier trabajo, sino el trabajo digno. Entonces hay un trabajo que atenta contra los derechos humanos. Yo es lo que estoy pensando así, en términos de eso, de intuición. Y me parece que eso es lo grave, porque efectivamente ejemplos como el outsourcing, o sea, son ejemplos de una esclavitud velada, ¿no? Pues se legalizó lo ilegal. Claro, exactamente, de factores reales del poder, como diría Lassalle, que están ahí empujando y que son los que están generando este derecho. Entonces el derecho laboral parece el menos susceptible de decir que está dentro de una esfera o ámbito de los derechos humanos. Entonces es peculiar que se haya puesto como primera cuestión, ¿no? O sea, uno imaginaría otros derechos humanos, ¿no? Pero ese me parece que es difícil, ¿no? Vamos a las otras cuestiones. Gracias, buenas noches. Yo tengo una pregunta para los ponentes y para el resto de mis compañeros, pero nada más quisiera partir de dos bases. Primero, la niña de la película es el empleado modelo para todos los patrones, empresas y burócratas de este mundo. Todos quieren una niña así, que esté en todos lados, que haga todo lo imposible, que se pase sus horarios, que esté disponible para todo, para cualquier cosa y en cualquier momento, que abandone a su familia, que abandone a sus amigos, que no pegue a nadie más que su trabajo. Y buena presentación. Y bueno, y por supuesto, bien presentado, ¿no? La segunda de las bases me vino a la mente también al ver la película, cuando el doctor Néstor Reguán, en su tesis doctoral, en una obra muy interesante que se llama La decadencia del contrato, seguro los laboralistas por aquí lo conocen, habla, y bueno, es muy claro al decir que el contrato de trabajo no es propiamente un contrato, porque la voluntad de las partes, que es la factor determinante de existencia de cualquier contrato, ya no existe y fue sustituida por el estado de necesidad. Si el trabajador trabaja es porque tiene que hacerlo o no come. No le queda de otra, tiene que estar ahí y tiene que aguantarse al jefe gandalla y tiene que estar disponiendo al momento. Aquí yo también sentí como que los comentarios el movimiento antigodines, ¿no? De no hay que quejarse, no hay que permitir que los patrones sean así. Es que la protagonista es una godines. Sí, claro, la que es godines por excelencia. Es una godines, bien vestida. Sí, por supuesto, bien vestida. Claramente vestida. Todo el atuendo es carísimo. Sí, no, es una godines de primera, pero una godines. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que quedan? Esa es mi pregunta. ¿Qué queda para revertir esa situación? Se dijo el cambio es en uno y demás. El pensamiento anterior, o el más común siempre fue el de la solidaridad. Pues vamos a unirnos los trabajadores y no hay que dejarnos. Yo creo, Jorgito, que si pasaron todas las reformas que tú mencionaste fueron porque la solidaridad hoy más que nunca está muerta, anulada completamente. ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué herramienta tiene la sociedad, los trabajadores, la conciencia de clase para poder revertir este hecho que tenemos de frente? Hay un movimiento que se llama la nueva constituyente, que el 5 de febrero acaban de sesionar, y es interesante porque dentro de las reformas que plantean, ellos hablan del desmantelamiento constitucional, y es un poco lo que usted está diciendo. O sea, hoy el derecho laboral no es lo que fue en 1917, ni siquiera como declaración de principios. O sea, nos metieron un gol grandísimo y habría que hacer una nueva constitución, lo que dicen este grupo, ¿no? Que nació en febrero. Interesante.
Bueno, yo quería hacer algunos comentarios de la película. A mí sí me gustó mucho la película. No sé mucho de cine mundial, pero bueno. Yo sí quiero decir algunas cosas con respecto a lo que decía de los derechos humanos. Bueno, sabemos que son multidimensionales, ¿no? Pues en el ámbito filosófico realmente lo vemos como una aspiración, pero vemos que ya en el ámbito jurídico ahí están las deficiencias, ¿no? Evidentemente. Y bueno, quería destacar un caso, por ejemplo, en Liverpool. Fuimos a pedir trabajo, un compañero tenía tatuajes, obviamente no le dieron el trabajo, la justificación: tienes tatuajes, ¿no? Lo relaciono con la película porque vemos cómo la chava llega con una imagen, evidentemente es pues discriminada, ¿no? Por así decirlo, por este sistema que tienen ahí en Runway. Entonces, nosotros en nuestro país, por ejemplo, se podría considerar, por ejemplo, estos requisitos para entrar, por ejemplo, a trabajar a Liverpool. Digo, no voy a ser la ejecutiva, ¿no? Pero solamente para entrar a trabajar, ¿los consideramos como discriminación o no? ¿Qué son? Sí son parámetros, pero están afectando nuestros derechos, nos están limitando. Ahora, si criticamos tanto un sistema, lo vemos aquí en la facultad. Aquí en la facultad de Derecho, si no traes traje, no eres abogado. Somos parte ya. No quiero ser corrupto. Entonces llegas a los tribunales y, oye, una lanita, ¿no? Entonces, aunque neguemos, aunque digamos y no nos dejemos, nos hace parte de, desgraciadamente, vivimos en un sistema así. Y el impacto que tiene la imagen, ¿no? Desgraciadamente sí vemos ahora muchos servidores públicos están por palanca o porque conocen a alguien más, porque estás bonita, estás bonito, estás guapo, yo creo que sí quedas para el puesto, para diputado, ¿no? Y entonces vas por la calle, Ariadna Montiel, wow, Enrique Peña Nieto, ¿no? Y todos, ay, está guapísimo. Exacto, exacto. Entonces, es a lo que me refiero, ¿no? En los trabajos, por ejemplo, ya que están mencionando el laboral, yo soy de cuarto semestre, a lo mejor me van a ilustrar más mis compañeros, ¿no? Pero yo lo veo desde ese aspecto, digo, entonces nos están limitando, o no nos están limitando, considero una violación de derechos humanos ahí, porque voy a un trabajo y si me dices, ¿sabes qué? Pues no tienes tal altura, y no puedes ser modelo, no estás delgada, no puedes ser modelo. O es el ejemplo claro de la película, ¿no? Entonces yo sí, bueno, sí me dirijo más a la película, yo sé que están comentando a lo mejor más cosas, no sé qué piensen, pero al menos aquí, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, yo sí veo mucha discriminación, bastante, y pues eso sí, me duele y me decepciona de alguna manera, ¿no? Porque ya nos hizo parte, incluso mismos profesores, si no llegas con tacones, con el traje, no presentas examen, no eres abogado, y así no lo han dicho. No voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero ese es un comentario. Obviamente no. Te vuelves cómplice de ellos. Pero ahora sí que, bueno, yo les digo, la verdad, esta película yo ya van muchas veces que la veo. A mí sí me gusta mucho, precisamente es como la gran duda que tengo, ¿no? Y pues ahora sí que, pues bueno, gracias a todos. Sí, ya hay una tesis de la Corte sobre discriminación laboral de una abogada de aquí de la UNAM que fue discriminada porque no tiene algún problema para caminar y entonces la corrieron de varios empleos, más bien no le dieron la posibilidad de ni siquiera participar en concursos. La tesis dijo la Corte dijo que era inconstitucional. No sé si hay por ahí una tesis de una abogada. ¿Ya? ¿Qué horas son? Ya, Entonces el comentario a sus preguntas. Coincido, sí se trata de discriminación laboral, pero por supuesto, no solamente es la estatura, no solamente es la fenotipia, los rasgos, la delgadez,
sino también, hablando de mujeres, la cuestión de la maternidad. Es muy doloroso que precisamente en trabajos como los que mencionas, un Liverpool, un Palacio de Hierro, te digan, ¿piensas ser mamá pronto? Porque pues si lo vas a hacer no generas la imagen que queremos proyectar. La cuestión de los tatuajes, si bien es cierto que es una decisión muy personal ponérnoslos y además el tipo y el dónde, va más allá la problemática a nivel laboral. La cuestión del tatuaje es que puede que cubra una lesión que te causas si es que te inyectas alguna sustancia, alguna droga. Y es por eso que en muchos trabajos prefieren a la gente que no está tatuada, porque de esa manera se cree que es gente sana, físicamente sana, que va a aportar, que va a tener la vitalidad, la salud suficiente para hacer ese despliegue de actividades que, dependiendo de tu categoría, dependiendo de la labor que vas a realizar, será de la mejor manera posible. Para ese punto, vale y mucho la pena comentar que independientemente de nuestra técnica procesal, en donde hacemos el reclamo de las pretensiones principales, hay uno en especial que a mí me gustaría concientizar en su necesidad también de incluir en una demanda, y es que precisamente el del daño moral. Ese sentimiento que se nos genera a los trabajadores discriminados es muy fuerte, es profundo. ¿Y cómo es que se puede suplir o se puede ayudar a esa autoestima vulnerada, a ese dolor que me causó un patán o patana, al decirme que no porque estoy embarazada, no porque estoy tatuada, no porque no soy güera de ojo verde, cabello rubio? Vale la pena hacer ese reclamo. Pero ¿saben qué es lo más curioso del caso? Que si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo promueve la posibilidad de que se reclame, sabemos que es una figura netamente de naturaleza civil, y el Código de Procedimientos Civiles remite a la Ley Federal del Trabajo, pero la Ley Federal del Trabajo en ninguna parte nos dice cómo es que en un momento dado se puede cuantificar ese dolor, ese daño. Vale la pena que en esta inercia y en esta misión como abogados y buscando ese cambio del que tanto hemos hablado, pues también propongamos y busquemos en las autoridades ese nuevo criterio, ese nuevo perfil que nos permita ver pues cómo contesta, cómo responde, cómo siente a esas necesidades, para saber de qué manera salimos de la cuadratura de siempre. Y creo que el daño moral vale la pena explotarla, no solo procesalmente hablando, sino llevarla hasta sus últimas consecuencias. Derechos humanos. Muchas gracias. Un aplauso.